Nos encontramos ante un panorama nacional en el que se han conjuntado las crisis financiera, económica, alimentaria y de seguridad pública. A pesar de los múltiples intentos de negación, donde el Ejecutivo Federal llegó a hablar de una economía con mucho menor riesgo que grandes economías consolidadas como Japón, Reino Unido y el propio Estados Unidos, la crisis económica y financiera mundial afectará de manera muy importante a México. Ese escenario está generando menores expectativas de crecimiento para México, 0.9% según estimaciones del Fondo Monetario Internacional, a lo que se suma la caída de los precios del petróleo y la devaluación del peso, lo que causará el deterioro de las finanzas públicas por el descenso de los ingresos fiscales y el aumento de las erogaciones por concepto de pago de la deuda. Convergencia lo advirtió en su momento. El presupuesto para 2009 era la oportunidad para tomar decisiones y acotar a los mercados y sus excesos, pero la dejamos pasar. Se validó un presupuesto electorero, no se buscó el bien de México, sino el reparto partidista y de cuotas. Hoy, tanto la Ley de Ingresos como el presupuesto de egresos de la Federación requieren de un replanteamiento, pues a todas luces ya resultan inviables e insostenibles. Por ejemplo, la recaudación de impuestos como el IVA, el IETU y el ISR tendrán una baja de entre 10 y 15% este año, a consecuencia de la recesión económica. Además, no obstante el llamado blindaje al crudo mexicano por medio de coberturas de riesgos, el 40% de los ingresos previstos en la ley provienen de las exportaciones de petróleo, cuyo precio fue estimado en $70 por barril y en los últimos meses se ha desplomado hasta colocarse en alrededor de $40. Lo preocupante es que en 2008 la exportación total de petróleo crudo fue de aproximadamente 511 millones de barriles. La cobertura del gobierno federal para el 2009 solo considera 330 millones de los mismos, por lo que el riesgo se encuentra en alrededor de 180 millones de barriles que no se consideran en este seguro, significando una pérdida de más de $5,000 millones. Otro riesgo se sitúa en la disminución de la producción del crudo y por lo tanto en el volumen de exportación, que entre enero y octubre de 2007 y el mismo periodo en 2008 ha tenido una disminución del 17%. Otro problema que se está agravando es el aumento del desempleo. Las estimaciones del secretario de Hacienda de generar alrededor de 538,000 empleos en la presentación del paquete económico y más aún las del presidente del empleo, que prometió 1 millón de fuentes de trabajo anuales, resultan una fantasía en este momento, cuando analistas consultados por el Banco de México valoran que durante 2009 solo se crearán 81,000 nuevas plazas, siendo uno de los peores años que México enfrentará en ese sentido. Aunado al anterior, para 2009 el salario mínimo aumentó solamente 4.6%, es decir, alrededor de 2 pesos diarios, mientras que los productos incluidos en la canasta básica han aumentado entre 19 y 43% en los últimos 30 meses, lo que nos muestra la pérdida de poder adquisitivo de la mayor parte de las familias, lo que afectará sobre todo a los sectores más desvalidos económicamente. En Convergencia creemos que estamos aún a tiempo de realizar profundos cambios al presupuesto, que protejan en lo posible a la población de los efectos devastadores de la crisis. Debemos terminar con los gastos superfluos que imperan en las oficinas gubernamentales, los regalos y fiestas de fin de año, la contratación y disfrute de oficinas de lujo para la élite gubernamental, el disfrute de gastos médicos mayores en hospitales privados, coches de lujo y viajes internacionales a placer. Atinadamente, Luis Rubio escribía en diciembre del año pasado que los caprichos son lo peor de nuestro sistema de desgobierno, y ciertamente hemos sido testigos de una multiplicación innecesaria de asistentes, asesores, guaruras, donaciones y regalos injustificados,
También del uso discrecional de partidas presupuestales, de exenciones y privilegios fiscales y el aumento desmedido de corruptelas en las adquisiciones y obras públicas, la multiplicación de gastos injustificados como compensaciones, edificios, reparto de la nómina entre parientes y allegados, así como gastos de representación, uso y abuso electoral del gasto público a nivel federal, estatal y municipal y los privilegios a cúpulas sindicales, entre otros. Políticos y administradores públicos tenemos que reconocer que estamos inmersos en una crisis económica devastadora y que tenemos que compartir las carencias progresivas de la población en general. Se aprobó un presupuesto de egresos sin considerar los efectos de esta crisis y por lo tanto es nuestro deber diseñar un programa de emergencia para que los mexicanos, principalmente los más desprotegidos, no se vean tan golpeados. Entre otras, proponemos que se adopten las siguientes medidas. Reducir los sueldos de la alta burocracia de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, de los consejeros del IFE y de los magistrados del Tribunal Electoral. Que se suprima la partida del seguro de separación individualizada que se estima para 2009 en 6,000 millones de pesos. Que se cancele la atención en hospitales privados a la alta burocracia, ahorrando aproximadamente 5,000 millones de pesos. Que las partidas de otros gastos corrientes del presupuesto se ajusten al monto que tenían en 2007, mismo que arrojaría un ahorro de 232,000 millones de pesos. La administración pública federal y su reflejo en estados y municipios requieren ser reformados. Su crecimiento ha sido desproporcionado, generando por doquier cotos de poder burocrático que solo sirven para consumir el presupuesto y que en realidad poco aportan a los servicios que debe proporcionar la administración pública. Ha prevalecido la politización de la administración, generando que los compromisos e intereses políticos orienten la asignación de los recursos. No se ha entendido que la asignación presupuestal debe estar sustentada en la atención a las demandas sociales y que éstas deben de ser tuteladas por una efectiva rendición de cuentas que abata la corrupción, la impunidad y la discrecionalidad en el manejo de los recursos. Es urgente una redistribución del gasto público que erradique los gastos superfluos de los servidores públicos, liberando recursos que puedan ser destinados al fomento de la actividad económica, a la construcción de infraestructura que promueve el empleo, al fortalecimiento de la pequeña y mediana empresa que genera el 96% de las fuentes de trabajo en el país y a la consolidación de los programas sociales. Conforme a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que señala que en caso de que durante el ejercicio fiscal disminuyan los ingresos previstos en la Ley de Ingresos, se podrá compensar con el Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros y haciendo ajustes al gasto administrativo no vinculado directamente a la atención de la población, he puesto a consideración de la Cámara de Diputados un punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a diseñar, en coordinación con el Congreso de la Unión, una redistribución del presupuesto de egresos que aminore los efectos negativos de la recesión económica en marcha en el empleo, el ingreso y en el nivel de vida del pueblo mexicano. Y considerando que no se vale proponer sin estar dispuesto a sacrificar beneficios personales, en diciembre pasado he devuelto la exención fiscal por 38,215 pesos que se había otorgado para mi aguinaldo y procederé a renunciar a los beneficios que me otorga la Cámara de Diputados para la atención de gastos médicos mayores. Diputado Cuauhtémoc Velasco Lima.